¿Qué opinas al respecto sobre esta misma interrogante? ¿Sería una medida efectiva para hacer detener la guerra que los países islámicos pues corten sus lazos con Israel? Yo creo que ese es un llamado legítimo el que hace el líder iraní. Sin embargo, por otro lado, es poco realista en el sentido de que, por ejemplo, hay países como Egipto, por poner un ejemplo, que es el que tiene frontera con Gaza. La élite gobernante militar, la dictadura militar egipcia, depende tanto de Estados Unidos. Alrededor de 1.400 millones de dólares anuales recibe en ayuda militar Egipto, que la élite egipcia depende de Estados Unidos y Estados Unidos no va a permitir que esto suceda. Y la élite quiere conservar su poder, por algo es la élite. Y lo mismo sucede en Arabia Saudita, también sucede en Bahrein, también sucede en varios países. La gran mayoría de los países musulmanes son aliados de Estados Unidos y no se pueden dar el lujo de romper relaciones con Israel. Es más, yo creo que Israel últimamente ha ganado más terreno diplomático al normalizar relaciones con Marruecos, con Sudán, con Bahrein y con Emiratos Árabes Unidos, a cambio de que Palestina no tenga este apoyo que venía teniendo de los países, de los gobiernos de los países, porque hay que diferenciar los gobiernos de la población, los gobiernos de los países musulmanes. Entonces, yo creo que en realidad es algo que no, es imposible de que se dé. Obviamente existen países como Siria, como los que integran el eje de la resistencia, inclusive Irán, por supuesto, que sí que estarían dispuestos a no solo a romper relaciones, sino también a ir más allá. Pero el resto de los países esto no puede suceder. Santamaría, el líder ha dicho que confía en que se llevará a cabo un referéndum en los países islámicos y cortar los lazos con Israel, bueno, pues sería el reclamo de todas las naciones musulmanas, ha dicho el Ayatollah Jamenei en esta jornada. ¿Qué papel tienen los pueblos musulmanes en la región en la defensa de la causa palestina? ¿Cómo pueden influir y si realmente este referéndum realmente pudiera ser efectivo? Maximiliano acertadamente dijo: hay una diferencia entre los pueblos y los gobiernos. Todos los pueblos aceptan el referéndum, todos están de acuerdo en cortar lazos y en crear una fuerza, incluso multinacional, que le dijera a Israel: basta. Sin embargo, varios de estos gobiernos tienen una diplomacia oscura. ¿En qué consiste? En que públicamente, mediáticamente, se declaran partidarios de Palestina, defensores, y lamentan lo que ocurre. Sin embargo, por debajo, de manera sellada, están entregando, por ejemplo, alimentos a Israel, porque se había provocado una inflación enorme. Están entregando también armas y asimismo logística. Entonces, la única posibilidad que existe hoy día es que unidos esos pueblos musulmanes en la práctica crearan una fuerza internacional conjunta, lo cual es casi imposible, porque en el caso de Egipto y en el caso de Jordania, bastaría con que ellos dijeran: Israel debe aceptar nuestras decisiones, y el gobierno sionista tendría que hacerlo frente a ellos. Lo que sí es cierto es que se ha demostrado que el ejército israelí no es invencible y obviamente tiene una cobardía implícita. Por tanto, el camino, la predicción que se ha dicho desde Irán y desde el imán Jamenei es que esto va a cambiar y el Estado palestino va a ser una realidad. Sin embargo, no todos los estados islámicos se comportan de la misma manera. ¿Por qué el líder de Irán habla de traición en el discurso de hoy, Santamaría? Básicamente habla de traición porque existe un libro sagrado, que es el Corán, que les indica a los musulmanes
cómo hay que actuar en la vida. ¿Cómo se debe actuar? Primero, con transparencia. Segundo, con fe. Tercero, con justeza social. Estos son elementos que deberían estar implícitos en todos esos gobiernos islámicos. Y es traición entonces porque en vez de hacer efectivo ese apoyo a un pueblo que está sufriendo, que ha sido objeto de un genocidio, de infanticidio, de feminicidio, no hacen su labor, su parte, su transparencia. Por eso es una traición a la fe y es una traición a la patria. Bueno, entramos en otra parte del discurso y quizás la que más seguimiento ha tenido en las redes sociales y también en los medios de comunicación. En la respuesta de Irán a propósito del ataque del pasado 1 de abril por parte del régimen sionista al consulado de Irán en Damasco, Siria. Maximiliano, en otra parte del discurso el líder abordó la respuesta y hizo referencia a un gran castigo. Y aquí llama la atención, incluso algunos analistas han estado hablando sobre los términos que ha empleado Irán, de castigo y no de justicia. ¿Qué podría suceder en las próximas horas? ¿Qué respuesta daría Irán? ¿Por qué llamarle venganza? ¿Por qué llamarle castigo y no llamarle justicia? Bueno, yo creo que Irán no debe caer en la trampa israelí de una guerra total y abierta con Israel, porque ese es el juego que quiere hacer por dos motivos Israel. El primero es el gobierno de Netanyahu, que tiene este gabinete tan duro, gabinete de guerra que se armó para esta circunstancia, quiere mantenerse en el poder porque está siendo muy cuestionado por todos lados. Primero, por los familiares de los rehenes. Segundo, también por los ministros de extrema derecha que están armando a los colonos en Cisjordania para que maten palestinos y que proponen prácticamente una solución final al estilo del nazismo. Y segundo, lo que yo creo es que Israel no tiene la seguridad que tuvo después de la guerra de Yom Kippur, desde el 73 al 2023, esos 50 años de relativa calma en los cuales se sentía seguro y poderoso, la perdió el 7 de octubre pasado. Entonces necesita para descansar ciertas milicias como Hamas o como Hezbollah, sería el caso. Es algo muy difícil de lograr, pero es el objetivo que se está planteando no solamente la dirigencia israelí, sino también la sociedad israelí se la está planteando. Entonces yo creo que Irán lo que debe hacer es responder, por supuesto, porque Israel lo está trayendo hacia este juego Irán, de que vaya a una guerra total o que quede totalmente deslegitimado ante su población. Entonces sí, Irán debe responder, pero no al punto tal de que Israel luego haga una contraofensiva que fuerce a Irán a ingresar a una guerra abierta. Eso sería letal y es el juego que Irán no debería jugar. Por eso creo que debe actuar inteligentemente. Irán tiene la paciencia para hacerlo, ya lo hizo en otras ocasiones que le han asesinado generales o que también ha tenido ataques. Ha respondido, pero se guarda el derecho de decir y de decidir cuándo y dónde. Así que no tiene que caer en esa provocación, pienso yo. Santa María, ¿qué opinión te merece esto que he conversado con Maximiliano? Y si hay algo nuevo que agregar a lo que dice Maximiliano, ¿qué tipo de respuesta daría Irán? ¿Se dejaría arrastrar, como dice Maximiliano, por el régimen de Israel? De ningún modo, porque esa dirección enferma, desconectada de la realidad, que es el Estado sionista, para ellos sería importante extender esta guerra hacia otros sectores aprovechando su poder nuclear. Lo que sí es cierto es que esa respuesta es un secreto y eso significa que la inteligencia iraní medirá el momento, el lugar y el impacto adecuado. Sin embargo, se dará. Y se dará, puede ser no directamente a través de Irán, sino que a través
de algunas ramificaciones que le permitan de todas maneras decir con claridad que hubo alguna respuesta. Nunca hay que olvidar que Irán es producto de una civilización de pensadores, de escritores, que tienen cientos de años sabiendo claramente lo que es el arte de la guerra. Por tanto, van a actuar de una manera exacta, precisa y determinante que no lleve a una confrontación directa, porque esa confrontación directa sí podría llevar a la participación de esos aliados occidentales, aunque también ellos saben que un evento más grande, más delicado, más peligroso, a ellos también les caería no la responsabilidad, sino los efectos de esa confrontación. Maximiliano, como dice Santa María, ¿cómo pudiera reaccionar Israel y sus aliados? Bueno, es muy probable que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra, si estalla la guerra con Irán, digamos, ¿no? Es algo que Estados Unidos no desea, porque Biden busca su reelección y una guerra en este momento en Medio Oriente sería muy antipopular. Por otro lado, la élite bélica norteamericana del Pentágono tampoco desea eso, porque está enfocándose en la contienda geopolítica con China en el Pacífico, entonces esto le haría perder tiempo. Sin embargo, no puede dejar que se le incendie la región, tiene que estar pacificada, normalizada para sus intereses, para luego poder enfocarse en Asia. Y por otro lado, bueno, Israel necesita, como dije anteriormente, una guerra más amplia por su seguridad propia, por su supervivencia, pero también es muy posible que si Netanyahu no lanza una guerra más amplia, incluyendo al Líbano, por ejemplo, a Hezbollah también, es muy probable que termine cayendo y termine siendo reemplazado por los ministros más del gobierno, que son varios, y eso sería muy peligroso para la región. Israel ya amenazó a Irán con que no envíe una respuesta frontal y directa, que puede ser, como dice Carlos, a través de una de las ramificaciones que tiene Irán, pero yo creo que Irán debe responder personalmente para ganar la credibilidad de su pueblo, es decir, algún ataque mínimo, simbólico quizás, pero no indirecto, debe ser directo, pienso yo, para no perder esa credibilidad. Bueno, al terminar hoy el Ramadán, ¿crees, Maximiliano, que es más inminente la respuesta, ya que no se ha dicho ni cuándo ni cómo será? Sí, es probable que en los próximos días se lance la respuesta, pero como es un secreto no lo podemos saberlo, podemos intuirlo, podemos presumir que se puede atacar a un aeropuerto, a una base, quizás a un barco, a una embajada en algún país. Esperemos que la respuesta sea simbólica, que no escale, que deje de morir gente, y esperemos que no sea una guerra que incendie la región, porque también debería involucrarse Estados Unidos, más países además del eje de la resistencia. Sería una catástrofe para la humanidad, pero sí, es muy probable que en los próximos días o semanas se lance esa respuesta, sí. Claro, en discursos anteriores también se ha hablado, no solamente el líder, sino también otros altos funcionarios del país, incluso altos militares, de que la respuesta, la venganza sería por estos acontecimientos de Damasco, Siria, pero también por el cúmulo de hechos que ha tenido el régimen sionista y sus aliados, fundamentalmente Estados Unidos en la región. Quizás esto pudiera darle otra connotación y mayor alcance a la respuesta que daría Irán. ¿Qué opina Santa María? Irán no utiliza el terrorismo como lo hace el Estados Unidos y su sicario, que es Israel. Porque aquí hay que ser muy claro. La gente dice que Israel es el que maneja a Estados Unidos. No. La élite sionista estadounidense es la que utiliza a Israel como su herramienta desde el año 48 para provocar desestabilización. Por tanto, esas respuestas que se pueden dar no van a ser como se piensa.
tendrán que ser de una manera, yo diría, elaborada, y van a permitir crear una conciencia muy clara de que no se puede jugar hoy día con no solo la paz mundial, sino que con la humanidad. Por eso sostengo que Irán tiene pensadores, el líder de Irán sabe lo que hay que hacer, el presidente Raisi es un hombre que medita, es un hombre que razona, y ellos van a establecer el momento, lugar e impacto adecuado. Lo fundamental es que se va a saber que Irán hizo su respuesta, y aquellos que creían que se puede asesinar impunemente al pueblo palestino, como el caso de los hijos del líder Haniyeh o sus nietos incluso, ellos tienen que saber que cada palestino que fallezca, cada niño y cada mujer va a crear una resistencia y una decisión que los hará temblar por siempre en el Estado nazista de Israel de hoy día. Maximiliano, para ya finalizar el programa, ahorita Carlos Santamaría hacía referencia, y tú también lo acentuabas, de que quizás pudieran también sumarse a apoyar a Irán otros integrantes del eje de la resistencia. Ya a manera de resumen, y realmente para quedarnos con esta idea, ¿podemos decir que la respuesta no solo será de Irán? No, seguramente no solo será Irán. Es muy probable que los hutíes de Yemen también ejecuten algún ataque contra Israel, como vienen haciendo desde octubre prácticamente, al igual que las milicias iraquíes, las sirias, por supuesto Hezbollah en el Líbano, y también, bueno, Hamas, la Yihad Islámica. Sí, es muy probable que no solamente Irán sea el que ejecute esta venganza o esta respuesta militar a Israel, no, claro. Para eso existe un eje de la resistencia coordinado, autónomo, pero coordinado con Teherán. Así que es muy probable que sea así. Agradezco tu opinión.